A continuación veremos cómo realizar un test de usuarios o test de usabilidad paso a paso. Primero, como siempre, definir los objetivos y el alcance del test. Este objetivo nos va a ayudar a definir las tareas y a definir el guión del usuario. Tenemos que saber qué flujos vamos a evaluar y qué es lo que queremos saber. Si queremos evaluar si una funcionalidad que en el diseño dudábamos que va a funcionar o no, o si realmente queremos entender si el usuario percibe el valor de marca, el servicio, entiende los métodos de pago, etc. Luego tenemos que definir el test a realizar. No va a ser lo mismo hacerlo en remoto que presencial, no va a ser lo mismo hacer un test de guerrilla o no va a ser lo mismo hacer una combinación de test basado en tareas y en observación o un test más entrevista. Una vez tenemos definido el tipo de test, sabremos cuántos usuarios vamos a reclutar y cómo. Necesitamos saber el perfil de los participantes, por lo que haber hecho un user research, haber definido personas, nos va a ayudar a definir este target y se recomienda que participen al menos unos 5 por perfil, que a partir de 5 o 7 ya no encontramos nuevos insights. Aquí hay mucho debate, aquí hay gente que dice que no, que hay que hacer pues un montón, gente que dice que con 2 ya te basta. Bueno, mi percepción es que depende mucho del producto y de lo complejo que sea, o de lo específico, o si es muy de nicho, pero que al final, aunque solo tengas 2, siempre va a ser mejor que testees. Y es verdad que no se pueden sacar patrones con solo 2 personas, porque al final tienes que intentar encontrar similaridades. Cuando ya sabemos a qué tipos de usuario vamos a entrevistar, si va a ser un perfil, 2 o n, pues definimos el guión y las tareas y definimos las distintas tareas para cada perfil y qué es lo que vamos a evaluar. Para cada tarea añadiremos unas preguntas de apoyo para intentar extraer el máximo de información posible en cada tarea y en cada flujo. A nivel general, el guión debe incluir una presentación del evaluador. Hay que explicar el objetivo, en qué consiste. Normalmente la gente no ha hecho nunca un test de usabilidad. Entonces está bien pues explicarle a qué nos dedicamos, quiénes somos, cuánto va a durar la prueba, que no le estamos haciendo un test a él, sino que estamos evaluando el diseño. También, como en las entrevistas, es un truquito decir que tú no has diseñado eso, por lo tanto no van a sentir que te están hiriendo los sentimientos, ¿no? Que te están atacando a ti mismo, y que también pues es todo anónimo y que la información y lo que vas a grabar va a ser todo para ti para realizar el informe. Como estos tests se tienen que grabar, tendremos que pedir un consentimiento dependiendo del tipo de producto, la política de empresa y el país donde estemos. Tendremos que redactar un consentimiento u otro, o quizá con su sí grabado nos bastaría. Luego incluimos unas breves preguntas demográficas que van a servir tanto para definir el target y entenderlo mejor, como para que esta persona se suelte un poquito y vaya entrando en calor, y también para nosotros darnos pistas que nos pueden ayudar a hacerle preguntas más adelante y a empatizar un poquito con esta persona. Luego, a continuación, vienen las tareas a realizar. Tenemos que ser muy organizados para luego poder traspasar esta información a un informe, pero se trata de definir una serie de tareas por flujo a testar y unas preguntas relacionadas con la tarea. Otra idea es empezar con un 5-second test. Cada vez que se lanza algo nuevo es muy buena idea, si el usuario no lo ha visto, enseñarle la home o la página que vayamos a testar 5 segundos, luego se la quitamos y le preguntamos si sabe qué es este producto, si lo puede describir con adjetivos, si le ha gustado, si no, y así vamos a sacar mucha información de una forma muy de percepciones y bastante subjetiva, que puede sernos de mucho valor. Luego lo que solemos hacer es cerrar con un cuestionario final en el que le preguntamos al usuario pues qué le ha parecido, que puntúe del 1 al 10, si mejoraría algo, que lo describa con adjetivos otra vez, qué es lo mejor y lo peor.
Este tipo de preguntas también nos van a ayudar mucho a entender a nivel general cómo se percibe el producto y también a elaborar nuestro informe. Y por último, al final, pues siempre es recomendable preguntar si añadirían algo más, si te quieren pues decir, mira, es la lista de la compra, ahora puedes pedir lo que sea, dime qué crees que añadirías y al final pues también pueden salir ideas bastante pues interesantes. Bueno, aquí os enseño un ejemplo, no se lee mucho, pero al final es para que veáis cómo se escriben las tareas. Al principio empezamos con un escenario que le contamos a la persona pues, y luego le decimos, vale, pues imagínate que te quieres comprar unos pantalones. ¿Cómo buscarías pantalones en esta página? Y ya le dejamos hacerlo. Una vez lo hace, lo consiga o no lo consiga, si no lo consigue, no le decimos cómo conseguirlo, paramos ahí y marcamos la tarea como no superada, le hacemos unas preguntas que queramos validar. Podemos preguntar sobre textos, si se entiende bien el literal pantalones o no, sobre qué le ha parecido, si le ha parecido fácil o difícil. Recordemos que hay que hacerlo de una forma que no sea sí o no. ¿Qué mejorarían? ¿Cómo lo describirían? Etcétera. Luego viene el momento de realizar las sesiones. Muy importante. Tenemos que ser muy amigables con el usuario, tenemos que generarle esa empatía y esa tranquilidad. No podemos condicionar, no podemos ponernos nerviosos porque veamos que el botón está ahí y no hace clic. No podemos guiarle, tenemos que esperar y cuando ya veamos que ha pasado un tiempo prudente y que no lo va a encontrar, quizá le podemos dar una pequeña pista e intentar guiar lo menos posible. También todas las preguntas que hagamos tienen que ser neutras y evitar sugerencias o críticas para no sesgar los resultados. Bueno, igual que con las entrevistas de usuarios, es muy importante que grabemos todas las sesiones. Como os decía, hay 1000 herramientas, podemos hacerlo de muchas maneras, podemos hacerlo con un móvil en un trípode grabando, podemos hacerlo con un capturador de pantalla o con herramientas que son específicas para la realización de test de usuarios. Pero estas grabaciones van a ser muy valiosas, tanto para nosotros como por si estamos dentro de un producto y queremos enseñar a los stakeholders o a los desarrolladores en qué está fallando y qué es lo que está pasando, como para, pues si estamos detectando problemas serios o problemas que tienen que ver con decisiones de negocio delicadas, como por ejemplo un modelo de suscripción que a nivel de negocio piensan que se entiende muy bien, pero que el usuario está muy perdido, o un dark pattern que nosotros no queremos que esté como diseñadores, pero negocio quiere que esté porque eso les está dando muchos ingresos o piensan que les está dando muchos ingresos. Si tenemos la grabación de vídeo donde el usuario lo dice, esto nos va a dar mucho poder porque no vamos a ser nosotros quienes lo decimos, son los usuarios. Por último, hay que analizar los resultados y crear un informe. Se tiene que sintetizar la información que encontramos, marcando qué tareas se han superado y qué tareas no, también añadiendo los insights que podamos sacar a nivel subjetivo de las preguntas de apoyo, ordenarlos de mayor a menor prioridad, incluir sugerencias de mejora, siempre recomendaciones de mejora y cómo vamos a solucionar estos problemas de usabilidad y ordenarlos a nivel de impacto y prioridad. ¿Cómo hacer esto? Pues se puede utilizar el Excel, como ya os he enseñado antes, y se pueden utilizar herramientas como Dovetail, en la que pues, tú puedes transcribir el vídeo del test de usuarios, taguear, o se pueden utilizar herramientas como Loopback. Al final, o Miro o Postix. Al final, cada uno va a encontrar cuál es la herramienta que mejor le funciona para poder tener en cuenta todos estos resultados y hacer un análisis de ellos. ¿Cuáles son los pros? Pues vamos a detectar problemas potenciales y corregirlos antes de lanzar el producto, si estamos testando sobre prototipos. Nos ayuda a descubrir cómo la gente lo usa. Por mucho que nosotros pensemos que sabemos cómo los usuarios interactúan y que sabemos mucho del diseño de interacción, siempre nos van a sorprender y nos van a demostrar que en realidad sabemos muy poco.
nos indica cuáles van a ser los errores más frecuentes y cómo minimizarlos. También nos ayuda a entender cómo ha mejorado un sitio si hacemos un test, por ejemplo, tanto al principio como al final de un rediseño. Podemos generar un diagnóstico antes de tomar decisiones de rediseño, es decir, podemos analizar algo que ya está y a partir de ahí tomar decisiones. Y luego, como os decía, estos hallazgos nos ayudan a argumentar con las personas involucradas en el diseño y en el desarrollo de este producto. Porque al final no lo decimos nosotros, lo dicen los usuarios. ¿Cuáles serían los contras? El reclutamiento y la planificación de los tests siempre es una tarea costosa que suele retrasar los proyectos si pensamos en hacer los tests de usuario más puros en la oficina, de una hora, con muchos usuarios. La calidad del resultado de los hallazgos también depende del cuidado que pongamos o no en esos detalles y en esa ejecución y gestión del test y las tareas que definamos. Hay muchas cosas que pueden fallar. Nos puede fallar la planificación. Muchas veces los usuarios, aunque te hayan dicho que sí 1000 veces, no aparecen. Nos puede fallar la herramienta con la que estamos grabando. Nos puede fallar muchas cosas, pero aún así, bueno, esto hace que cada vez que hacemos un test de usuario tengamos más planes B y más opciones para salir del paso y seguir con nuestro análisis. Y por último, el target tiene que ser el adecuado. Eso sí que es verdad. O sea, si estamos testando una página de coleccionables, de figuritas de coleccionables de Star Wars, y ese test se lo hacemos a alguien a quien no le gusta nada ese mundo y no suele coleccionar cosas, no creo que saquemos información de valor. Algunos tips. Bueno, aunque lo haya dicho ya varias veces. Planificar el reclutamiento. Cuanto antes empecemos, mejor. Esto siempre nos va a dar algunos dolores de cabeza que otros. Otro tip, testar, testar, testar y testar. Da igual cómo, cuándo, siempre tenemos que evaluar y preguntar si eso está funcionando. No es necesario hacer solo un test o hacer solo un tipo. Se pueden combinar varios enfoques para conseguir desvelar las hipótesis que hemos planteado o las dudas que tenemos. Los moderadores no deben ayudar o sesgar al usuario, deben quedarse callados y ser lo más amable y neutrales posible. La organización y la gestión de todas las grabaciones y los guiones va a ser muy importante para la síntesis y el análisis. Aquí tenemos que ser ordenados. Y luego, como siempre, el informe y el análisis debe ser accionable. Debemos aportar soluciones y recomendaciones de mejora. Hasta aquí cómo realizar un test de usuarios. A continuación os cuento otros tipos de test o otros métodos de user research.